بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على Muhammad wa Muhammad. En el nombre de Dios, el misericordioso, el misericordiosísimo, la paz y las bendiciones de Dios sean con su profeta y la familia purificada. Bien. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Vamos a continuar viendo lo que sería el suyud o prosternación. Faltaban algunos puntos a ver en detalle. Y vamos a proceder con el resto de las partes obligatorias del rezo. Bien, ¿qué pasa cuando en el rezo hacemos prosternaciones de más o de menos? Bueno, si uno lo hace a propósito, de por sí el rezo queda nulo, es inválido, digamos. Si hacemos 3 o hacemos una prosternación de forma intencional, digamos, nuestro rezo es inválido. ¿Qué pasa cuando lo hacemos sin intención? Bien, si hacemos uno nomás, por ejemplo, si hacemos 2 de más, por ejemplo, hacemos 4, aun cuando sea sin intención, el rezo nuevamente es inválido o nulo. Ahora, cuando hacemos uno solo, sería correcto, o cuando hacemos uno de más, también sería correcto. Después vamos a ver qué es las medidas que debemos tomar. Cuando hacemos uno de menos, por ejemplo, hicimos uno de menos, me levanté para hacer el siguiente raka, y antes de hacer la inclinación, me acuerdo, hice, lo no hice, entonces me acordé, me vuelvo a sentar y hago el suyud o la prosternación que me faltaba, y una vez que termino vuelvo a la raka, digamos, continúo con el rezo. Así todo, al final del rezo vamos a tener que hacer 2 prosternaciones sajo, que sería como de perdón, podríamos llamarlo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ya nos pasamos? Es decir, hicimos un solo suyud, nos paramos, estamos en la inclinación, o después de la inclinación ahí nos acordamos, hice un solo suyud. En ese caso, vamos a continuar con el rezo y, digamos, una vez que terminamos el rezo, pagamos, digamos, la prosternación que no habíamos hecho una vez que terminamos el rezo, y algunos dicen que además es preferible o una precaución obligatoria hacer las 2 prosternaciones de sahu, es decir, de pedir perdón. Bien, ¿qué pasa con las personas que no pueden hacer la prosternación? Por ejemplo, nos puede pasar que tengamos algún tipo de lesión en la cervical o en el cuello, tenemos estas cuelleras, digamos, y que el movernos un poquito nos genera un dolor muy intenso. En la medida de lo posible debemos inclinarlos. Por ejemplo, podemos poner una almohada, levantar la piedra sobre lo que hagamos la prosternación, de forma que no nos sea tan doloroso. Sobre todo, por ejemplo, cuando no podemos apoyar el peso, pero bueno, subirlo un poco, digamos. En el caso de ningún modo es tan fuerte el dolor o es tan que no nos es posible, estando sentado inclinamos simplemente inclinamos el cuerpo desde la cintura simplemente.
Para algunos marjas eso es suficiente, para otros dicen no, además de hacer esta inclinación, debemos tomar la piedra o sobre lo que debamos hacer la prosternación y ponerla en la frente, y hacer la primera prosternación y volver a ponerla en la frente. Eso sería en el caso de una persona que siente un dolor muy fuerte o tiene una incapacidad real para hacer esta prosternación. Bien, algunas de las cosas preferibles para hacer en la prosternación. Primero, decir el takbir o el Allahu Akbar, por ejemplo, después del rukú, antes de agacharnos, prosternarnos. Una vez que nos sentamos, porque estamos parados, por ejemplo, terminé el rukú, hago un Allahu Akbar, me siento, hago un Allahu Akbar, me prosterno. Una vez que me levanto, nuevamente hago un Allahu Akbar, vuelvo a decir un Allahu Akbar, me vuelvo a prosternar, la segunda sujud, me vuelvo a levantar y hago otro Allahu Akbar. Es decir, es preferible hacerlo antes y después de cada prosternación, este takbir. Bien, es preferible también prolongar nuestro sujud, o hacer dhikr largos o demás, es preferible. Es preferible también cuando nos sentamos entre los dos, digamos, sujud o prosternaciones, es decir, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Eso también es muy preferible. Y también en toda circunstancia los salawat, durante el sujud, en el medio del sujud, después del sujud. En todas circunstancias siempre hacer salawat. Con todo dhikr, si lo terminamos con un salawat, es muy preferible. Tiene más bendiciones. Bien, hay otros casos de prosternaciones obligatorias, como hemos visto en unas cuantas clases anteriores. ¿Cuáles son estas? Es en el caso de la lectura de algunas de las suras del Corán. ¿Cuáles son estas aleyas? En realidad, aleyas que están dentro de suras son la aleya 15 de la sura La Prosternación, es decir, sura Sajda. La siguiente obligatoria es la sura 41, es decir, Fusilat, en la aleya 37. La sura 41, Fusilat, sería, en castellano la han traducida, han sido explicadas detalladamente, o es una traducción aproximada. O la tercera aleya, donde es obligatorio, es la última aleya de la sura An-Najm, o la estrella, que es la sura 53. Y la cuarta aleya en la que es obligatorio prosternarse es la sura 96, es decir, la sura Alaq, o lo que está suspendido, y su última aleya. Bien, entonces dijimos, son 4 aleyas en 4 suras diferentes, y en ellas son obligatorios hacer la prosternación. ¿Cuándo es obligatorio hacerlo? Cuando lo escuchamos. Ahora, nos olvidamos en ese momento, después nos acordamos, en el momento que nos acordamos es obligatorio hacer la prosternación, en cualquier momento que sea. ¿Qué pasa si lo escuchamos de una grabación? Algunos dicen que no es obligatorio, si es la grabación únicamente. Pero, por ejemplo, si es una transmisión en vivo, por ejemplo, en la televisión, la radio, o estamos en una mezquita que es muy grande y hay altoparlantes, digamos, es una transmisión en vivo, por más que no escuchemos la voz del recitador o quien lo diga, algunos dicen nuevamente es obligatorio, digamos, hacerlo, siempre y cuando sea en vivo. Si es una grabación, en ese caso no es obligatorio, pero si es en vivo, la mayoría de los marjas dicen sí, es obligatorio, por más que sea televisión y demás, si es en vivo. اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها. Bien, ahora bien, esta prosternación, lo único que tiene de obligatorio es que tiene, compartido con el resto de las prosternaciones, es que debe ser sobre algo que no vestimos ni comemos. Pero, por ejemplo, no es obligatorio hacerlo en dirección a la qibla, se puede hacer aunque tengamos vudú, no tengamos vudú,
esta prosternación la debemos hacer en cualquier circunstancia que estemos, simplemente sobre algo que sea válido la prosternación. Y hacerlo de forma inmediata. Pero el resto de las cuestiones obligatorias para lo que es una prosternación dentro del rezo no se cumplen. Simplemente la cuestión de hacerla sobre algo que sea válido, tierra, piedra y demás. Bien, ¿cuál es el dhikr que es preferible hacer cuando uno escucha estas cuatro aleyas, algunas de estas cuatro aleyas? Es el siguiente, que también es preferible, no es obligatorio. Con hacer la prosternación es suficiente. Pero si decimos este dhikr, la ilaha illallahu haqqan, la ilaha illallahu imanan wa tasdiqan, la ilaha illallahu ubudiyatan wa riqqan, sajadtu laka ya rabbi ta'abbudan wa riqqan, la mustanqifan wa la mustakbiran, bal ana abdu dalilun haifun mustajirun. Ese sería el dhikr que sería preferible, ese es largo. Lo pueden encontrar en los libros, digamos, de leyes prácticas, y es preferible hacerlo, no es obligatorio. Bien, y hasta aquí hemos llegado con la parte de lo que sería sujud o prosternación. Ahora vamos a ver lo que sería el tashahhud o el testimonio. Este testimonio se debe hacer en la segunda raka, al final, después de las dos prosternaciones, y en la última raka de los rezos. En el caso si es rezo de 3 rakas como el Maghrib, en la tercera raka, y en el caso de rezos de 4, digamos, rakas, debemos hacerlo en la última, en la cuarta, digamos. Bien, ¿qué es lo que debemos decir en este testimonio? Que es simplemente testimoniar que el profeta Muhammad es profeta de Dios y que Dios es uno. Es Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ese sería el testimonio de fe que debemos decir, habíamos dicho, en el segundo raka o el cuarto o tercer raka. Bien, ¿qué pasa en el caso de que nos olvidemos de este testimonio? Bueno, si nos lo olvidamos, por ejemplo, estamos en un rezo de 3 o 4 rakas y nos paramos en la tercera raka antes de ir al rukú o a la inclinación, nos acordamos, me olvidé de decir el testimonio, el tashahhud. Entonces me vuelvo a sentar y hago el tashahhud, lo digo. Ahora, si nos pasamos de esto, estamos ya en la inclinación o después, una vez que terminamos el rezo de forma normal, y cuando hacemos el testimonio de fe y el saludo, que es lo último de todo, vamos a hacer este testimonio nuevamente, y algunos dicen que es preferible también hacer 2 prosternaciones de perdón o sahu. Bien, ahora vamos a ver lo que sería el saludo o salam, que es el final, digamos, del rezo. Bien, la mayoría de los marjas dicen que lo que es obligatorio dentro de este saludo es alguna de estas 2 frases. Por ejemplo, As-salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Y podríamos decir As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si decimos solo As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, es suficiente. Estamos cumpliendo con lo obligatorio. Si decimos As-salamu alayna wa ala ibadillahi salihin, es preferible decir también As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pero si lo decimos solo, también estamos cumpliendo con lo obligatorio. Ahora bien, es muy preferible antes de estas 2 frases decir As-salamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Eso es decirlo antes de estas otras 2 frases. Podemos decir As-salamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh y una de las 2 frases o las 2. Pero es preferible decir las 3, que es lo que hace la mayoría de las personas. Ahora bien, cuando estamos apurados o el tiempo es corto, con decirle As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alcanza. Si necesitamos hacer el rezo de forma muy rápida. Bien, y el último punto que vamos a ver el día de hoy es el tartib o el orden entre las distintas partes del rezo, que es una de las condiciones obligatorias. Bien,
el orden que tiene que tener es como ya veníamos hablando de antes. Primero hacemos Takbiratul Ihram, leemos las 2 suras, hacemos la inclinación, nos levantamos, hacemos la primera prosternación, nos sentamos, segunda prosternación. Eso, la primera y segunda raka. En la segunda raka hacemos el testimonio, tercera raka igual, cuarta raka, testimonio, saludo y terminó. Eso sería el orden, sin las partes, digamos, preferibles como el kunut. El kunut viene después del segundo raka, que todavía no lo hemos visto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este orden nos olvidamos alguno de los rukun? ¿Cuáles eran los rukun? A ver si todavía alguien se acuerda. Los rukun habíamos dicho que eran las partes del rezo que en caso de no hacerlas intencional o sin intención, el rezo sería inválido. ¿Cuáles son estas partes? Primero la intención, que tiene que estar en Dios, el pararse, el takbiratul ihram, el rukú, el suyud. Estas 5, volvemos a repetir, la intención, el pararse en el momento de decir las suras, digamos, el takbiratul ihram, el rukú, el suyud, estos 5 son rukun. Si nos olvidamos o si no los hacemos, intencional o sin intención, el rezo es, digamos, inválido. Ahora, las partes obligatorias, pero que no son rukun, son las suras, que vamos a decir, cuando estando parados, los dhikr, estando en las distintas posiciones, el testimonio de fe, el saludo, esta misma orden y la secuencia, digamos. Ahora, ¿por qué los recuerdo nuevamente? Porque, por ejemplo, yo me olvido de hacer un rukun en esta cuestión del orden. Por ejemplo, no hice la inclinación. Si yo en el siguiente paso, por ejemplo, no hice la inclinación, estoy sentado, si antes de llegar al siguiente rukun, es decir, por ejemplo, antes de llegar al suyud, me acordé, debo volver a hacer la inclinación, el rukú, y volver después. En ese caso el rezo no queda inválido, pero me olvidé de hacer la inclinación, me voy al suyud directamente, estoy en el suyud, me olvidé de la inclinación, el rezo es inválido. Bien, ahora bien, no pasa así, por ejemplo, cuando hice el Takbiratul Ihram, estoy diciendo la sura y por alguna circunstancia, mucho ruido, lo que fuese, sin darme cuenta no dije la sura completa, sin intención, o la segunda sura tampoco la dice y me fui a la inclinación. Estoy en la inclinación, ya estoy en la inclinación, me olvidé de decir la sura. En ese caso no hay problema, porque no es rukun. Es obligatorio, pero no es rukun el caso de decir la sura. Bien, siempre cuando es rukun, como habíamos dicho antes, volver hace que el rezo no sea, digamos, inválido. Aún así, el hecho de, por ejemplo, hice media inclinación y me acordé y volví, o por ejemplo hice media prosternación, no llegué a apoyar la frente, pero volví atrás para hacer la inclinación, hay un sentarse ahí agregado, con lo cual es preferible una vez que uno termina de hacer todo el rezo, hacer 2 prosternaciones pidiendo perdón o el sajo. Bueno, y hasta aquí es la clase de hoy. Esperemos que haya sido claro y vamos a continuar la clase que viene viendo lo que es la secuencia y otros puntos importantes de las ahkam o las leyes prácticas. Bueno, terminamos esta clase con un saludo al profeta Muhammad y a su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.